Buenas, gracias Expo Construir por permitirme hoy transmitirles un poco mis experiencias de estos últimos 20 años y más aún de los últimos 10 años con la transformación digital. Creo que hoy vamos a desafiarnos y pensar cómo impactó eh, esta evolución de los negocios, tanto en el real estate de la mano de los desarrolladores como las alternativas comerciales que van surgiendo, incluso dentro del negocio como facilitadores de la compra-venta de insumos y materiales, ¿sí? Y servicios. Eh, Voy a tratar de contarles un poco mi experiencia que viene pasando estos últimos años. Voy a poner una presentación, la voy a subir mientras estamos conversando, pero básicamente lo que hoy tengo ganas de transmitirles es esto, es cómo armamos estrategias de transformación digital en el negocio, ¿sí? Un poco la experiencia tiene que ver con dónde estamos hoy, para hacia dónde va la industria dentro de la transformación digital. No me voy a estar metiendo en territorio que desconozco, pero básicamente son las metodologías que hoy se utilizan como para llevar adelante algo de este tipo. Vamos a ver qué nos fue pasando, ¿sí? Básicamente, lo que vemos es que hace 20 años hablábamos básicamente de comercio electrónico, ¿sí? Como si esto no nos impactara tanto. O también hablábamos de algunas robotizaciones o eficiencia a través de tecnología. En su momento, todo comenzó con el turismo y el retail, con los clasificados, incluso los clasificados de inmuebles, que eran de venta y alquiler, y está en manos de los diarios, ¿no? Y de algunos jugadores independientes que comenzaban a pensar en esto, ¿sí? Falta de conexión, temas de logística, poca y nada bancarización en ese momento para todo esto, y un consumidor que tenía una inseguridad total de cuando le estaban hablando de, de temas digitales, ¿sí? Pasaron los años y, y esto fue avanzando, ¿sí? Básicamente se empezó a integrar el ecosistema, no eran jugadores separados los que estaban dando vueltas en todo esto. eh, ya otras industrias empezaron a evolucionar, la logística y los pagos eh, fueron mejorando y empezamos a entender de que hay una maduración del consumidor, ¿sí? Que se podía ver todo esto de una manera diferente. Y es así que las tasas de crecimiento crecieron de una manera bastante importante. Incluso la comercialización, lo que eran los clasificados en manos de diarios, aparece Mercado Libre, OLX, Properati en la Argentina, ¿sí? Y la comercialización de las inmobiliarias también tomó un rumbo diferente, ¿sí? Empezaron a entender de que el consumidor estaba del otro lado. Cuando pensamos en general en el consumidor, ¿sí? Pensamos en el consumidor como si nosotros creyéramos que el consumidor es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Con poco conocimiento de cómo reacciona. En general, el mercado digital, en términos de transacciones por Internet del comercio electrónico, se basó siempre en la oferta. Acá es un tema siempre más de oferta que de demanda. Hay consumidores con mucho interés en saber qué hacemos. Lo que siempre faltó es oferta. Y esto tiene que ver con los clasificados mismos. Es decir, si hay 10 propiedades, no es atractivo para los consumidores, pero el día que hubo 10.000 o 20.000 propiedades en alquiler y a la venta, de repente empezamos a encontrar que la oferta manda mayor que es decir, de una manera más importante que la demanda. La demanda existe de una manera impresionante, siempre y cuando haya una buena oferta y en calidad. Así que lo que fue pasando eh, es una evolución, pero se nos vino la pandemia y con la pandemia se nos vino alguna profesionalización y un montón de variables nuevas que no las teníamos en la cabeza, no las teníamos de ninguna manera dentro de lo que nosotros podemos pensar que iba a pasar, ¿sí? Y esta nueva aceleración hizo que los nuevos tengan que entrar al mercado digital de una manera muy rápida, ¿sí? A cualquier costo o a un bajo costo de entrada, pero la velocidad fue lo principal, y entender rápidamente qué estaba sucediendo y meterse adentro. Y los que ya estaban más maduros dijeron, uy, acá tenemos para crecer mucho, ¿sí? Y el crecimiento fue impresionante, pero empezaron a pensar el negocio de la manera madura, es decir, empezar a entender dónde está el consumidor, cómo toma decisiones de compra,
entender que la data pasa a ser un tema no menor en todo esto. Y es así como tenemos que, con un poco de historia, ver qué nos fue pasando, ¿sí? Esto del COVID generó mayor transparencia de la información, es decir, todos empezaron a publicar y a empezar a asociar al COVID dentro del negocio. Entonces, y estos ya son datos, ¿no? Es decir, en todos los perfiles, todo el tema de cómo cuidarse, cómo manejarse, qué estaba pasando con COVID dentro de nuestro negocio no fue un tema menor. Las tecnologías que eran teóricas y que estaban entrando y que las estábamos explorando y ver qué estaba pasando, se metieron de lleno adentro de esto. La realidad virtual y aumentada y las tecnologías de reconocimiento, incluso el Internet de las cosas, es decir, aquellas cosas físicas que con inteligencia artificial pueden llegar a producir cambios importantes en nuestro negocio. Entonces, empiezan a activarse variables que eran teóricas y que empiezan a estar adentro de nuestro negocio. Y también otro tema no menor es, podemos empezar a ser menos teóricos y menos intuitivos, o ser intuitivos después de tener más data, porque empezamos a conocer al consumidor. Y el consumidor en todos los términos posibles. Es decir, podemos determinar por zonas geográficas las necesidades del consumidor, las necesidades físicas, de construcción, incluso de ver oferta y demanda dentro de zonas geolocalizadas, entender cómo consumen, qué están mirando, qué estuvieron mirando en los últimos días. Hay un montón de información que la data ha provocado que sea totalmente diferente. ¿Sí? Y bueno, la penetración del comercio electrónico llegó para quedarse de una manera importante, posiblemente en algunos rubros que casi no existían, como la limpieza de los alimentos o la última milla de los Rapis, los globos, tuvieron un impacto gigante en nuestra manera de consumir y nuestra manera de relacionarnos con las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Y sí, básicamente cambios de costumbres, cambios o aceleración de ciertas cosas tienen que ver en los negocios que nosotros manejamos. Y acá es donde me quiero empezar a introducir en la charla de hoy, ¿sí? Tenemos que empezar a administrar nuestro negocio con nuevas variables de consumidor, nuevas variables de necesidades, qué son los amenities, qué es lo que está pasando como para poder entenderlo de una manera distinta, ¿sí? Entonces, pensamos en optimizar la experiencia digital de los clientes, ¿sí? Es decir, todas nuestras plataformas y todo lo que estamos haciendo tiene que estar en distintas pantallas móviles y hay que empezar a ver, digamos, si nuestros clientes cuando nos están mirando como nosotros creemos que nos están mirando. Y la toma de datos, el tema de los datos no es un tema menor, ¿sí? Donde las búsquedas sean más fáciles, nos encuentren de mejor manera, donde tengamos una mejor relación con los buscadores, donde nuestros proyectos, nuestros productos tengan una mejor experiencia del consumidor, ¿sí? Y acá es un poco de información de los crecimientos de los últimos, de este COVID dentro de nuestra historia, ¿sí? Os dejo un minuto para estar mirando algunos números, pero se nos vino el COVID y se nos vino esta aceleración. Y tenemos que ver qué hacemos nosotros, porque hasta ahora lo veíamos lejos, se venía todo esto, se venía una aceleración en términos digitales, y básicamente tomábamos de todo esto aquellos que veíamos que hacían otros, aquellos que creíamos que era importante para nuestro negocio y lo tomábamos, pero no generábamos una estrategia lo suficientemente sólida para nuestro negocio. Y aquí vuelvo a hablar en cualquiera de los aspectos del mundo real estate del que estamos hablando. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros con todo esto? Y básicamente, tema no menor, es la cultura. La cultura de nuestras organizaciones cambió. La cultura de nuestros lugares físicos ha cambiado. Entonces tenemos que entender bien dónde queremos estar en este nuevo mapa, ¿sí? Y cuál va a ser la estrategia que queremos llevar a cabo, ¿sí? Y yo lo divido en tres partes, todo esto, para poder empezar a ver con qué metodología entendemos nuestro negocio, ¿sí? Uno es la cultura, otro es qué tecnologías y estrategias de abordaje vamos a necesitar, y tercero, lo que yo llamo la omnicanalidad, que básicamente esto no es digital o no digital. Es decir, esto está todo a decir, el ser humano es el ser humano y vive en una realidad y en un mundo físico que tiene impactos todo el día
y todo el tiempo de las pantallas. Entonces, la omnicanalidad es no pensar en que estamos haciendo una estrategia digital, ¿sí? Estamos haciendo una estrategia omnicanal, ¿sí? Porque la persona puede estar viendo un cartel, puede estar viendo una pantalla, pero básicamente hay un recorrido en las personas, ¿sí? De distintos impactos que hay que tener en cuenta en todo esto. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hacemos con todo esto? Y básicamente una estrategia de negocio para, para nuestras empresas tiene que ver con eficientizar lo que estoy haciendo hoy. Básicamente esto nos pone a prueba y nos desafía a entender y solucionar hoy para poder eficientizar y tener mayor rentabilidad con lo que estamos haciendo. Claramente, y como siempre, genera una ventaja competitiva. Es decir, hoy tenemos que pensar, mirarnos en el espejo, ver qué están haciendo otros y entender bien dónde está esa ventaja competitiva. Algo muy de este momento es, estamos en la era del conocimiento. Tener capacidad de ejecución con equipos sólidos para todo esto no es un tema menor, ¿sí? Y como siempre, estar un paso adelante. ¿Cómo sería esa transformación digital de la que estamos hablando? ¿Sí? Me detengo 2 minutos, sonreímos un poco y avanzamos. Y básicamente yo veo que tenemos que tener, y acá empezamos a desglosar el árbol de las cosas que tienen que ver con nuestro negocio, es, tenemos que pensar que esta transformación digital, yo no lo llamaría tanto digital, pero los marketineros se encargaron de convencernos de que esta manera era más atractiva, es un proceso histórico, social, cultural, que atraviesan todas las industrias y personas, compuesto por estos 3 pilares. En el centro del negocio, ¿sí? Lo que tenemos que ver, y no es una transformación, básicamente es una evolución. Lo llamamos tal vez transformación porque es una aceleración de una evolución, ¿sí? Estamos yendo más rápido que de costumbre como para poder estar evolucionando. Entonces, en términos del negocio, empezamos a pensar en la omnicanalidad. Empezamos a pensar en la escalabilidad y la exponencialidad que tenemos hoy frente a cómo nos manejábamos antes, ¿sí? Empezar a pensar que esto de las palabritas de ecosistemas, modelos colaborativos, no es un tema teórico, es un tema donde hay que empezar a vivirlo. Nosotros, nuestra red de contactos, nuestra red de proveedores, nuestra red de clientes, empiezan a funcionar y a fusionarse en unas sinergias que antes no sucedían. Teníamos empresas muy volcadas a silos, es decir, tenemos una expertise en la parte arquitectónica, en el desarrollo, en la construcción, en la comercialización, pero esto tiene que integrarse de una manera que hasta ahora no lo veníamos haciendo. Y lo que tenemos que empezar a redefinir es cuáles son los modelos de negocios, porque estos cambios son brutales, son, digamos, no tenían una historia atrás que nos llevaba a todo esto, nos desafió de una manera casi nunca vista con anterioridad. Tenemos que pensar que en nuestro negocio el centro es el consumidor. El centro es el consumidor en todos los formatos de consumidor. El consumidor comercial, el consumidor final, el consumidor empresa, siempre en consumidor céntrico, donde tenemos que empezar a pensar en una palabra o en un modelo que hasta ahora tampoco le dábamos mucha importancia, que es el journey, es el camino que tiene un consumidor para poder impactarle, entender en qué momento, ¿sí? Es nuestro momento donde tener la bala final, donde poder tener, digamos, una relación mucho más estrecha. A este negocio definido, ¿sí? La tecnología es una herramienta. Básicamente no tenemos que poner a la tecnología adelante. Nosotros no consumimos tecnología. Necesitamos a la tecnología como herramienta para poder llegar a mejorar y eficientizar nuestro negocio. Y para eso, hoy tenemos todo el tema de digitalización de procesos, la robotización de operaciones, la integración, los nuevos canales comerciales, porque podíamos llamarlo comercio electrónico para lo que eran productos y servicios, pero hoy los canales comerciales han cambiado, ¿sí? Y la data no es un tema menor, vamos a hablar un poco más adelante. Y en términos de cultura, ¿sí? El poder pensar con datos, el digital mindset es tener clústeres de nuestros propios clientes o de los clientes potenciales y poder utilizar estos clústeres como para poder generar negocios. El Business Intelligence llegó a nuestra industria. Business Intelligence significa Business Intelligence, ¿sí? La inteligencia de hacer negocios con los datos. ¿Sí? Tenemos que liberar los conocimientos de todos nuestros equipos. Tenemos que empezar a utilizar metodologías ágiles. Hay un montón de
oportunidades en trabajar con design thinking, con metodologías ágiles y un montón de nombres nuevos, ¿sí?, que no son menores. La redefinición de roles, la sustentabilidad dentro de la cultura, la inclusión, no son temas menores en nuestros nuevos modelos de negocio. ¿Y cómo seguimos? ¿Sí? Seguimos en trazar una estrategia basada en dos bolas, ¿sí?, en el diagnóstico y la estrategia. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna oportunidad, ¿sí?, de poder generar una buena estrategia si no tenemos muy claro el diagnóstico. Si nuestra foto está movida, está corrida, ¿sí?, está fuera de foco, la estrategia que vamos a tener no va a estar, no va a ser oportuna y no va a estar muy buena. Entonces tenemos que entender que hay formas de generar un diagnóstico de dónde estamos parados. Básicamente un diagnóstico de nuestra cultura hoy organizacional, de poder entender qué están haciendo nuestros competidores, nuestra industria en nuestro país y en otros países, ¿sí?, tener estudios de mercado con capacidades digitales, entender tendencias y poder sacar una foto, un buen mapa de dónde estamos hoy parados. Dicho esto, viene la estrategia. Y ahí sí tenemos que tener una visión estratégica de a dónde queremos ir. Para eso tenemos que utilizar algunas metodologías. Yo sugiero muchas veces el Canvas, que es una vieja metodología que en términos digitales se aceleró mucho. El Canvas básicamente es empezar a ver dónde están los clústeres de nuestros consumidores, cómo les agregamos valor, cuáles son nuestros partners estratégicos, cómo diseñamos una estrategia para poder conquistar a estos consumidores y utilizar retornos de la inversión para entender bien cómo impactarlo. Y es un Gantt que se realiza para todo esto, ¿sí? Entonces, hecho este Canvas, ordenamos las fases tácticas, lineamos, es decir, hacemos una planificación y básicamente tenemos un roadmap, un camino crítico, un Gantt, donde vamos a estar mes por mes, eh, periodo por periodo, llevando a cabo todo este roadmap. En términos de estrategias digitales, el orden de los factores altera el producto, ¿sí? Acá si algo lo hacemos antes, si estamos fuera de timing, si algo lo hacemos antes de tiempo, estamos fuera de mercado, y si lo hacemos después de tiempo, también estaremos fuera del mercado. Cuando nosotros veíamos hace una década para atrás, casi todo lo que tenía que ver con nuestro impacto dentro del negocio tenía que ver con el marketing. Hoy no estamos hablando de marketing. Hoy esto de lo que estamos hablando es un impacto en el negocio. Cuando hablábamos de marketing decíamos, esto tiene que ver con campañas de medios, de poder tener un sitio web, que era un brochure, seamos analíticos. No, eso se terminó. Entonces, tenemos que ver y revisar qué va a pasar frente a esta pandemia, ¿sí? Entonces, para ponerle humor acá un poco al final de esta charla que estamos teniendo, ¿sí?, yo quiero resumir y cerrar un poco esto en: tenemos que tener una estrategia de transformación digital. Es decir, tanto como desarrolladores, como comercializadores o como compraventa de productos y servicios, como facilitadores, tenemos que tener una estrategia digital. Una estrategia digital se hace con metodología, no se hace tibiamente, no es una reunión de personas, es una metodología que en general las compañías, digamos, de la industria lo realizan en un periodo de 30, 60 y hasta 90 días. Pero por lo menos se necesitan 60 días como para poder armar una buena estrategia de negocio, ¿sí? En esta estrategia de negocios, el resumen y lo que tenemos que sacar en limpio de lo que estamos conversando ahora es: tenemos que ser facilitadores dentro de lo nuestro de esta gran experiencia del consumidor. Lo hemos vivido siempre, es decir, la industria siempre ha hecho esto. Hoy tenemos que ver en términos digitales qué oportunidades tecnológicas tenemos para hacer, digamos, esa gran experiencia. Porque esto de tener una experiencia del consumidor no es abanicar a un consumidor, es entenderlo bien, es entender qué está buscando, qué está pidiendo, es entenderlo con alta profundidad. Seamos la mejor combinación entre una cultura con tecnologías y omnicanalidad. Ahí está un poco el secreto de hacia dónde vamos. Entendamos los canales comerciales como una gran oportunidad de eficientizar nuestra manera de estar vendiendo, comercializando lo que hacemos. Y acá tenemos que integrar relaciones con proveedores y clientes hasta el conocimiento del consumidor final, ¿sí?
hay grandes cambios, hay grandes oportunidades dentro de la industria de esto, así que yo me detendría bastante en este punto, ¿sí? Y la data. Un poco para terminar y para dejarlos un poco dejarlos pensarlos, la data es el driver de la experiencia, tanto del journey como ese business intelligence del que hablamos. Tenemos que pensar que la data en nuestro negocio pasó a ser un asset más dentro de las actividades. Así que los dejo con esto, me despido de ustedes, espero que les sea útil y estoy abierto a todas las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Break it down. Break it down. Break it down.